alabanza y toda gloria. Y qué bueno que el Señor nos permite estar en esta mañana aquí. Puede levantar sus manos, adorar a Dios. Le voy a pedir a Onir que pase al frente un momento rapidito y nos cante un cántico, ¿verdad? Entonces se me ocurre que voy a adorar a Dios. No sé si ella tiene algo así, ¿verdad? Y podamos cantar al Señor, reactivarnos, despertar y labrar y comenzar a decir, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene toda la gloria, la honra y Dios es bueno. Hemos estado escuchando un tremendo mensaje, aleluya, de parte del Señor para nuestras vidas. Así que qué bueno que Dios nos habla y nos amonesta. Alabado sea el Señor. Unís. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificar a Él. Amén, gloria a Dios. Es hora de decir te amo, es hora de invocar su nombre, por las manos levantar. Puede levantar sus manos, hermano. Aleluya. Sí, Señor, te glorificamos. Te bendecimos, Padre. Gloria a Dios. Santo eres Jehová. Gloria a Dios. Es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre, Santo eres Jehová. con las manos Sí, Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. hoy todos juntos te amamos. Gloria a Dios. Invocamos tu glorioso nombre. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Onis. Aleluya. Qué bueno invocar su nombre, ¿verdad? En medio de momentos duros, de momentos buenos también. Todo el tiempo. Momentos buenos y momentos malos, ¿verdad? No solamente los momentos malos que uno invoca a Dios, sino también invocamos a Dios en los momentos de alegría, de gozo, ¿verdad? De contentamiento. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar a la lección de esta mañana. Lección número 16. Jesús es nuestro libertador. Jesús es nuestro libertador. Alabado sea el Señor. Y la palabra del Señor se encuentra en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Jesús es nuestro libertador. Aleluya. Jesús es nuestro libertador. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, lee la palabra del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aleluya. Tremenda palabra, alabado sea el Señor. Y vamos a estudiar, hermano, bajo el concepto teológico, ¿verdad? Cuando hablamos de y estudiamos Jesús, ¿verdad? Y como tema Jesús nuestro libertador, es dentro de la teología se llama cristología, ¿verdad? Cuando usted va a estudiar a Jesús,
a la deidad de Jesús, a por qué decimos que Jesús es Dios, Hijo de Dios. Todo lo que tiene que ver con Jesús dentro de la teología es cristología, la cristología. Y es importante nosotros ver que el que nos libertó de nuestra vivencia pasada, de nuestras enfermedades, fíjense que en la lección pasada hablábamos de cómo podíamos ser libres de los demonios, ¿verdad? Y cómo podíamos enfrentar estos poderes de las tinieblas. Hoy nos habla, este domingo hablamos entonces de un Cristo que es libertador, de un Jesús que es libertador. ¿Y de qué hemos sido libres? ¿Verdad? ¿Seremos verdaderamente libres? Esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Seremos verdaderamente libres o hay cosas todavía en nosotros que no son libres? Que no nos permite ser libres, ¿verdad? Y si vemos, hermano, muchos de nosotros hemos vivido experiencias donde en el pasado hemos visto la mano de Dios. ¿Alguien me puede decir un testimonio breve de lo que Dios ha hecho en su vida, brevemente, rápido, breve? Algo que Dios haya hecho recientemente, en estos días, en estos meses. ¿Podremos decir algo? De cómo hemos visto la mano de Dios. ¿Perdón? Hemos tenido cuidado de nosotros, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿verdad?, que a veces pensamos que los milagros tienen que ser milagros grandes, muy ostentosos, pero el levantarnos a la mañana, levantarnos es un milagro. Escuchar, mirar, pararnos, ¿verdad? Cosas sencillas. Ustedes tienen un desayuno, almuerzo y comida. Somos de los pocos por ciento. Y cada día peor, hermano, porque cada día la comida se pone más cara, ¿verdad? Y eso es bíblico. Estamos ante la antesala de los posteriores tiempos, de los tiempos finales, y la Biblia lo decía que la comida iba a ser tan cara que el salario apenas iba a dar para comer. Y así estamos, ¿verdad? Cuando analizamos, hermano, Dios en nosotros hace milagros constantemente. De cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿verdad? De accidentes, de personas que nos hicieron, no iban a hacer daño y nosotros no nos percatamos, pero Dios nos libró. Pero hoy quiero hablar de un Jesús que nos liberta, nuestro libertador. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que todos los que estamos aquí hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido librados o libertados de nuestro pecado, de nuestra tendencia pecaminosa, ¿verdad? De cosas que había en nosotros, a gente que nos libertó de una depresión profunda, que nos libertó de un vicio, de cualquier cosa. Cuando usted viene a los pies de Cristo es porque usted entendió que necesitaba de Dios. ¿Cómo fueron las circunstancias? A lo mejor cada uno de nosotros es diferente, pero todos nosotros sí estábamos atados y necesitábamos ser libres. ¿Todos están de acuerdo conmigo en eso? ¿Verdad?
Y tenemos que ir en pos del Maestro. Eso quiere decir que ¿quién va adelante? ¿Quién va adelante? El Maestro. Y nosotros, si decimos que somos seguidores de Jesús, debemos de ser imitadores de Jesús. Un pueblo, Puerto Rico, que dice ser cristiano, pues mire, está muy alejado a esa verdad de que si verdaderamente es un pueblo cristiano, fuéramos imitadores de Cristo y las cosas fueran diferentes. Pero Puerto Rico está dentro de las jurisdicciones donde más alcohol se bebe, donde más drogas, cigarrillos y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, pues contrasta. Ahora bien, la iglesia tiene que ser seguidora de Jesús y tenemos que ir en pos del Maestro. Cuando Jesús va a bautizarse ante Juan, ¿por qué Jesús va a Juan a bautizarse? ¿Qué usted cree? ¿Por qué Jesús va donde Juan a bautizarse? Si los que iban a bautizarse ante Juan eran ¿para qué? ¿Para qué? Para arrepentirse de qué? De sus pecados. Pero Jesús ¿era pecador? No. La pregunta es ¿por qué Jesús va donde Juan? ¿Verdad? Porque él no se podía bautizar a sí mismo. Y segundo, porque era necesario, porque él tomó la forma de ser humano y tenía que estar, como dice, bajo la regla del ser humano. Porque si no, hubiese sido un Dios personificando un hombre, pero no hubiese sido. Amén. ¿Dónde está la diferencia? Porque uno puede personificar, ser un personaje, como un artista, pero no serlo. Perfecto. ¿Alguien más? Ajá, hermano. Bueno, Cristo mismo le dijo a Juan, párselo por ahí, Cristo le dijo que era necesario para que se cumpliera toda la justicia. Amén. Exacto. Cristo le dijo que es necesario, mando por ahí en tú, yo le voy a decir a tu amigo, no te preocupes, es necesario que se haga aquí para que se cumpla toda la justicia. ¿Qué era más el propósito de cumplir toda la justicia? Muy bien, exacto. Hermano. Porque él vino a cumplir un mandamiento del Señor. ¿Ok? Exacto. Él vino a cumplir, como dice el hermano, todo lo que está escrito. Fíjense que ya anteriormente, profetas como Isaías, ¿verdad? Ageo y otros profetas habían profetizado este acontecimiento de que el Mesías tenía que ir y cumplir todo lo que Dios había determinado, inclusive esto de Juan el Bautista, de Juan, tenía que cumplirse porque ya estaba profetizado. Y Cristo vino a cumplir cada una de las profecías que se habían hecho en la antigüedad de él tenía que cumplirse. Por eso Juan declara que este hombre, que es Jesús, es el Cristo que había de venir. Y vamos a, ¿verdad?, a Juan capítulo 1, versículo 34. Juan capítulo 1, versículo 34. El que lo tenga lo puede leer.
Juan capítulo 1, versículo 34. ¿Qué lo tiene? Yo le vi y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Vamos a leer para que podamos tener claro desde el versículo 29 al 34. Desde Juan capítulo 1, desde el versículo 29 hasta el versículo 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio un testimonio diciendo: Ya el Espíritu que descendía del cielo como varón que permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: Sobre quien vea descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense que Juan venía a profetizar, ¿verdad? Había sido llamado para bautizar con agua, pero era necesario que Jesús fuera donde Juan, para que Juan, como profeta, y acuérdense algo, hermano, para todo el pueblo de Israel era reconocido que Juan era profeta. Y este profeta, Juan el Bautista, declara delante de todo aquel pueblo que estaba rodeando, porque iban multitudes de personas a bautizarse con Juan. Juan habla y dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hace también una declaración sobre Jesús y dice: este es el Hijo de Dios que viene no a bautizar en agua, sino que viene a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y desde ese momento, desde esa declaración que Juan el Bautista hace, el ministerio de Juan se cae porque los seguidores de Juan dejaron a Juan para irse en pos de ¿quién? De Jesús. Y él mismo lo acepta y lo dice, que era necesario que él ¿qué? Menguara, para que entonces el Cristo se levantase, ¿verdad? Oiga, qué importante es saber a qué Dios nos llamó. A qué Dios nos llamó. Juan no se puso celoso. Juan no dijo: no, ahora el ministerio mío se cayó. No, él entendió que eso era importante y necesario que pasase, y que él había sido llamado para bautizar en agua, pero también para poder decirle al pueblo quién era el Mesías, quién venía a ser ese Mesías, ¿verdad? Ese Mesías, ese ungido de Dios que venía a traer libertad a los cautivos, ¿verdad? Entonces, fíjense que quién era Jesús para ellos. Dice que de ahí en adelante la fama de Jesús se difundía con rapidez, y muchos iban en pos de Jesús en multitudes. Eso lo vemos en Mateo capítulo 5 del versículo 1 y en Lucas capítulo 5 del 1 al 15. Muchas personas seguían a Jesús,
Pero ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por qué? Por los milagros. ¿Verdad? Por los milagros. Muchos siguen a Jesús por los milagros, por ser sanados. Y muchos solamente querían que ver. ¿Dónde fallaban? Exacto. Eso era otro grupo. Había un grupo de gente que iba en pos de Jesús para ver los milagros, las sanidades, y otro grupo que eran los líderes religiosos que iban detrás de Jesús a ver en dónde Jesús fallaba. ¿Ok? Por eso, hermano, yo me cuido mucho de yo señalar los pastores, líderes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no nos convirtamos en este grupo de religiosos que están siguiendo a los evangelistas, pastores y esto para pelarlos cuando cometen un error. Son humanos, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo, si hay un error o algo, pues uno no lo acepta, pero hay que tener cuidado de nosotros estar por las redes sociales, ¿verdad? Dándole y cuidándonos. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Lo que quiero decir, cuidarnos de nosotros hacer comentarios cuando no hemos visto la totalidad de a lo mejor de una predicación o la totalidad de un mensaje, y por un clic, un segmento de algo que nos ponga, nosotros romper a tirarle a esa persona, porque no hemos sabido el contexto de dónde vienen las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque había muchos seguidores que estaban en pos de Jesús, pero era para criticarlo, para decirle, mira, este come con los pecadores, este no se lava las manos, ¿verdad? No cumple con la ley, porque no sé si usted sabe que en la ley de Israel está la ley de Dios y está lo que era el Talmud, que el Talmud eran las reglas escritas por los escribas y los doctores de la ley, que era la parte, decían que era la parte de Dios no escrita o no hablada, era interpretada. Y el Talmud decía que para usted comer, la persona se tenía que lavar 7 veces la mano, y la mano tenía que lavártela, la mano con la mano derecha, te lavaba la izquierda. Si lo hacías al revés, pues estabas mal. Y los zapatos te los tenías que poner de una forma, y las ropas te las tenías que poner de otra, y te tenías que bañar de cierta manera, y así sucesivamente. Y a Jesús lo criticaba muchas veces, pues ni las manos se las lavaba, entonces no cumplía con la política o costumbre del pueblo de Israel. Y eso usted lo ve en la Biblia, eso en una vez lo criticaron así. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Tenemos que tener mucho cuidado, porque si somos seguidores de Jesús, pues tenemos que ser comedidos en el hablar, cuidadosos en lo que decimos, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que uno dice y usted no sabe cuánto puede lastimar una persona. Y hay gente que se han ido de las congregaciones por las murmuraciones del mismo pueblo de Dios. No, es que hay que decir las cosas de frente, sí, pero uno tiene que ser cuidadoso. Tardo, dice la Biblia, ¿en qué? En el hablar. Y ser seguidor de Jesús significa ser imitador de Jesús. Amén. En el caso de eso, muchas veces somos imprudentes. Exacto. Por eso la gente dice, no, es que a mí me gusta decir la verdad. Sí, pero uno puede conocer los datos, puede conocer la verdad, pero hay un momento adecuado para hacerlo. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de la persona que va al hospital y está visitando a un enfermo, que lo he visto, lo he palpado personalmente,
Y la persona dice, hoy me siento bien. ¿Qué te sientes bien si a ti lo que te queda son 2 o 3 meses de vida? Que es una realidad, pero es una imprudencia. O sea, ¿cómo uno le va a decir a una persona, me siento bien, pero no te ves bien? O sea, eso es algo que yo le digo a la gente, que hay que ser sabio en ese sentido de cómo decir las cosas, cómo no herir los sentimientos. Porque uno dice, yo puedo hacer un comentario sin tener los detalles, toda la información, y crear un rumor que vaya a destruir la personalidad de un individuo, simple y sencillamente porque alguien me dijo y yo siempre recuerdo una maestra americana que nos daba matemáticas en la escuela superior, y ella le decía, para probar lo que era un rumor, le decía al primero de la fila, la perrita de casa. Cuando llegaba al último, decía, ¿qué tú recibiste? Pues la perrita de casa tuvo 3 perritos, uno blanco, uno negro y uno brown. O sea, para que viera cómo el rumor se iba creciendo. Dice Santiago, la lengua es... Exacto. Es la más peligrosa de todas, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, hermano. Dicho esto, quiero que sepamos algo desde el contexto de Dios. Yo puedo ver un hermano o una hermana que está cometiendo un pecado. Mira cómo lo voy a decir. Puede estar cometiendo un pecado, una falta grave. Yo, antes de ponerme a hablar y decir, yo debo de orar y preguntarle a Dios. Yo le debo preguntar a Dios, lo que tú me estás permitiendo ver es para que yo me siente y ayude a la persona a que no vuelva a caer. Y en eso es para yo hablar con esa persona y decirle, mira, yo te vi en esta. O es para que yo ore por esa persona, para que Dios le ayude a esa persona a dejarlo, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy cuidadosos. No porque yo sepa la verdad me da poder para yo accionar sin saber las consecuencias, ¿verdad? Y digo esto, ¿verdad? Porque muchas veces yo he visto personas que, aunque tienen la verdad de lo que están diciendo, no fueron sabios, no le consultaron a Dios y destruyeron una vida. Hay gente que a lo mejor se sienta y le habla y le dice, mira, te vi en y esta, vamos a orar, no con una manera de condenar, sino de una forma de poder esa persona, que esa persona reconozca que lo está haciendo mal y pueda ser libre de eso. Como a lo mejor la persona todavía no está preparada, usted se lo dice o lo dice a otras personas, y como dice el hermano, rompe el humor, y tarde o temprano la persona se va a enterar como un chisme, y entonces esa persona a lo mejor jamás y nunca va a poder volver a los pies de Cristo, no se va a arrepentir, porque eso va a ser una herida tan y tan grande que es una herida mortal. Entonces, nosotros como siervos del Señor tenemos que ser prudentes y sabios a la hora de nosotros decir cosas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es que estamos aprobando el pecado, pero el que toma el que tiene realmente y va a hacer las cosas es Dios. Dios va a trabajar con esa persona. Si Dios nos quiere usar a nosotros para eso, pues nos va a usar de 2 formas: o para ayudarlo y que esa persona salga de ese mal y pueda venir, o orar por esa persona para que Dios
le haga entender que está haciéndolo mal y que pueda entonces buscar esa restauración, ¿verdad? Eso nos permite ser seguidores del Señor. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Duda o pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Claras? Bien. Entonces, la pregunta es, nos dice la lección, ¿qué significa seguir a Jesús? Pues eso, dentro de esas cosas, es bien importante. Hay algo que me dice aquí: los discípulos fueron más fieles seguidores de Jesús y Él enseñó mucho mientras ellos le seguían. Él fue su modelador y su modelo, y le acercaba cada día al reino del Señor. Sus palabras eran coherentes con sus actos, y su mirada hablaba de su verdad y sinceridad. También les hablaba suave y les corregía, les perseguía, les persuadía y les enseñaba a ser como Él. Es lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que el maestro a quien nosotros tenemos que seguir como modelo es Jesús. Hermanos y hermanas, no somos seguidores de hombres. No somos seguidores de hombres, ¿verdad? Yo puedo observar algo bueno de un pastor o una pastora, yo lo puedo seguir, porque si yo veo que esa persona sigue a Cristo, como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de quién, de Cristo. Hay una verdad. Eso significa que el modelo ideal para nosotros seguir es Jesucristo. Y me preocupa grandemente en estos tiempos que los hombres se convierten, hombres y mujeres, más seguidores de las personas que del mismo Cristo. Ponen su mirada más en un predicador que Dios lo utiliza mucho en profecía, en sanidades, en liberaciones. Entonces hay muchas personas, mi hermano y mi hermana, que dejan de ir a las congregaciones que estaban visitando constantemente para todos los domingos ir y los cultos ir a donde este predicador va a predicar. Y hay mucha gente que se mueve bajo eso. No, voy para el culto de la iglesia tal, porque viene el evangelista tal, porque Dios lo usa mucho en profecía, en sanidad, y yo quiero ir a ver. Entonces se convierten como esas personas que iban ¿verdad? Seguían a Jesús, pero era más por los milagros y por las sanidades, por las cosas novelescas que se veían, que por seguir una vivencia. Y ahí tenemos que tener cuidado, no ser seguidores de hombres. Por eso es cuando esas personas a veces se caen, se van mucho en volanta también, ¿verdad? ¿Cuánto daño una caída de un hombre de Dios, una mujer de Dios hace en el reino? Grande, porque hay mucha gente que siguen estas personas y los ponen en unos pedestales como si fueran infalibles, pero son hombres, cometen errores también, fallan. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? En Cristo, ¿verdad? No en los hombres, no en los predicadores, no en los líderes. Si los respetamos, los seguimos, pero no ponemos nuestra mirada plena y completa en esas personas. ¿Ve? Seguir a Jesús es vivir constantemente aprendiendo de Él. Seguir los pasos cada segundo de Él. Aprender su enseñanza y obedecer su mandato. Ahí es donde la gente resbala. Porque obedecer a Cristo es que aquel que te mete una bofetada, le tienes que poner la otra mejilla. Eso es duro. Seguir a Jesús significa obedecer su mandato, es ser humilde. Humilde de corazón.
Orar por el enemigo, por aquel que te hace la vida de cuadro. Extender la misericordia. ¿Ah? Ahí es donde las cosas resbalan. Porque es fácil estar en la iglesia, es fácil estar en un templo, levantando la mano al cielo y orar. Pero cuando entonces es que te tienes que enfrentar a tu adversario, ¿verdad? Seguir los mandatos de Dios. Ahí es donde la cosa dificulta. El Señor desea que aprendamos a ser como Él, que miremos con sus ojos y sigamos la verdad que solo proviene de Él, el cual Él nos muestra a través de ¿qué? De su palabra. Así que eso es un concepto bien importante que tenemos que seguir de Jesús. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Duda o pregunta? ¿Verdad? Bien importante que nosotros, si somos seguidores del Señor, trabajemos en esa área. Entonces, cuando Jesucristo nos liberta, el primer punto es sobre la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa verdad? Es nuestra verdad. Es quien, el que viene, ¿verdad? Dice la palabra, y me conoceré y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú chocas con la santidad de Dios, con la santidad de Jesucristo, te das cuenta que verdaderamente hay cosas en ti que tienes que pedirle y arrepentirte, o hay cosas que tú estás viviendo que no le agradan a Dios, y choca con esa verdad. A veces pensamos que estamos tan bien, pero realmente ¿estamos viviendo conforme a la palabra del Señor? Pregunta, ¿verdad? Entonces eso es algo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el mayor entendimiento acerca de la vida, acerca del reino de Dios. Su verdad no se limita a letras escritas en papel o en el cumplimiento de sus mandamientos. Va más allá. Va en un corazón humilde, sumiso a Dios, donde tenemos que tener presente la palabra de Dios, sus actos, su tiempo, y debe ser en nuestra época consecuencia de un corazón limpio. Vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, el primero que lo tenga lo puede leer, versículo 45. Vamos a ver, está haciendo frío este aire, bien congelado. Y la hermana también está congelada. Alabado sea el Señor. Ay, hermana, está congelada. Ella lo grita, pero yo la vi y dije, a ver, necesito también, padre. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Quién lo tiene? ¿Me lo puede leer? Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí donde está la libertad, ¿verdad? Libertad, la verdad es que el que bien conoceré la verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Oiga, hermano, no hay muchas verdades. Estamos viviendo en un mundo donde tiene una filosofía, ¿verdad? La filosofía
de este mundo, del mundo actual es, se me fue la palabra, es la filosofía, bueno, ahorita le digo la palabra, pero es que según lo que tú piensas, según tu cristal de espejuelo, ¿verdad? Se me fue la palabra. Todo el mundo tiene su verdad. Para ellos todo el mundo tiene su verdad, porque cada cual según los grupos tiene su verdad, ¿verdad? Pero hay una sola verdad, ¿verdad? Y esa verdad es una verdad que es Cristo, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos eso, Jesús es la verdad, y cuando yo encuentro esa verdad me hace ver que para yo ser libre, yo tengo que tener un buen corazón, un corazón conforme al de Dios. ¿Ok? Segundo, tiene que haber sanidad y salvación. La verdad, lo que Jesús nos liberta es de nuestras enfermedades y de la salvación. El mayor milagro que Dios hace en un hombre o una mujer es la salvación, ¿verdad? La sanidad. Oiga, hermano, y aquí yo quiero traer algo. La sanidad es para glorificar a Dios. Dios sana a las personas porque Dios tiene un propósito. Hay personas que van a orar por sanidad y no van a recibir la sanidad. Porque el propósito de Dios es que de esa enfermedad esa persona muera. Pero ahí uno puede orar por la sanidad, ¿verdad? Y eso tenemos que estar claro, hermano. Hay algo que se llama la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiera. Uno ora por sanidad. Puede ser que esa oración, Dios dice, como le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. Y la persona va a morir de esa enfermedad. Puede ser que uno ore por una persona, pasa un tiempo y Dios la sana. Cuando hay un milagro de parte de Dios, es porque es un propósito para su gloria. Es que ese milagro no solamente va a bendecir a la persona sanada, sino a todas las personas alrededor de que conocen a esa persona, van a ser impactadas por ese milagro. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que la sanidad es algo que viene de Dios y Dios lo hace como Él quiera. ¿Ok? Ahora, esta persona hay que enseñar, una persona que está enferma, está orando, hay que decirle a esta persona, mira, lo que sí Dios va a hacer es que en el proceso va a dar paz, va a dar seguridad. Y le va a decir, como le dijo a Caín, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Y en el proceso del dolor, Dios pone paz. Pero eso es un proceso complicado también. Porque está la emoción de la persona que siempre va a estar en una batalla. Entonces, eso es complicado, ¿verdad? ¿Y por qué yo les digo esto, hermano? Porque nosotros cuando oremos por un enfermo, dígale que se cumpla la voluntad del Señor. Porque a veces hay personas que quieren profetizar cuando Dios no ha hablado. Y tenemos que tener mucho cuidado de nosotros decir,
Dios dijo o Dios reveló, cuando a lo mejor Dios no lo hizo en nuestras emociones. ¿Ok? O dar esperanza. O dar esperanza a la persona. Yo digo que la disposición de nosotros no es la disposición de Dios. Cuando Dios hace algo que quiere hacer que la persona actúe, es para que muchos vean que Dios es el que hace las cosas. Pero cuando nosotros lo queremos, es para librarnos nosotros de esa enfermedad. Amén. Por eso han A demandado muchas veces personas. oramos, le digo porque lo vi con mi papá. Cuando mi papá enfermó, yo oraba y quería ver a mi papá volver a ser la persona que era. Y no fue así. Nosotros a veces pedimos sanidad total, o sea, 100%. Que la persona que su cuerpo se deterioró tanto que ya no puede cambiar porque el cuerpo va a ir deteriorándose. Pero la sanidad puede ser parcial, puede ser que le dé paz a la persona y a los familiares, pero es el concepto total. La sanidad absoluta solamente la da Dios. Y a veces uno dice a la persona, tiene una condición, Dios, quítale eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no puede ser cambiar el curso de la vida de un ser humano. Lo podría hacer, pues tiene la potestad para hacerlo. Y hay veces que se dan esos milagros con un propósito, el propósito divino. Pero lo normal es que va a la curva, va bajando y le toca morir. Quizá la persona se sana de una enfermedad y muere de otra cosa, porque el ser humano tiene una característica, y a veces nosotros somos, como decía Amado Nervo, somos el arquitecto de nuestro propio destino. O sea, si somos diabéticos, no podemos ir a una repostería. No debemos de ir. No debemos de ir. Vamos, pero no debemos de ir, porque aquí es la amargo un dulce. Claro. Eso así. Pero eso hay Pero que venga su calvario. Mire, y hermano, a veces nosotros hemos escuchado muchas cosas que a veces yo digo, wow. Por ejemplo, yo he escuchado mensajes donde dice, no, usted tiene que tener fe, porque si no tiene fe no se sana. O el predicador tiene que tener fe para... Mire, yo he tenido experiencia. A mí me invitaron una vez a orar por una señora que tenía cáncer. Y ya no pesaba ni 80 libras pesaba aquella mujer. Y yo fui a orar y yo dije, ay Dios mío, yo voy a orar. Y yo voy a ser sincero. Yo dije, esta mujer de aquí no se levanta, se va a morir. Yo no sé por qué yo estoy aquí para orar. En mi mente, ¿verdad? Y yo oré, pero lo menos que yo creía era que esa mujer iba a ser sana, ¿verdad? Dios me enseñó, me dio una gran lección, porque en mi fe yo no tuve fe. Realmente yo decía, esta mujer, yo voy a orar para que la familia tenga fuerza, pues. Y oré como si ella se fuera a morir, para que Dios tuviera compasión de la familia en el proceso de cuando partiera con el Señor, ¿verdad? Y Dios hizo todo lo contrario. Dios la sanó. A partir de esa oración la levantó y la sanó. Y toda aquella comunidad, al ver el milagro tan grande que Dios hizo en aquella mujer, la gran mayoría de la comunidad aceptó a Jesucristo y se metió a la iglesia. ¿Ven? A veces creemos que la oración tiene que ser, wow, súper, yo no sé qué, que tiene que bajar ángeles y cosas para uno creer. Después tuve una actividad en República Dominicana y fíjense que lo único que Dios demanda a nosotros es que obediencia, ¿verdad? Y tener algo de fe. La fe en aquella mujer que sanó no fue la que yo tenía, fue la familia que tuvo la fe. Pero en otro momento dado,
yo estaba en República Dominicana, Dios puso en mi corazón hacer una actividad para los ancianos. Y cuando llegó la actividad, llegó un hombre que llevaba más de 5 años luchando, 4 o 5 años luchando con un cáncer en el estómago. No podía ya comer comida sólida, todo se lo tenía que preparar como en un tipo de puré de esos que le daban de baby food. Así era que él podía comer, ¿verdad? Sus intestinos ya no le servían prácticamente y le habían puesto como una bolsita para la cuestión, ¿verdad? Y mire, ¿sabe lo que sucedió? Que yo hice una oración sencilla: Señor, si aquí hay alguien que está enfermo, dale salud, que pueda comer. Y hicimos una oración y dice esa persona que al hacer esa oración, él sintió como que alguien le metió las manos en el estómago y le desamarró un nudo. Y de ahí en adelante ese señor, la hija comenzó a gritar y a adorar a Dios, porque realmente él se comió y le dijo: no me lo procese, yo quiero el arroz con gandules y quiero el pollo fricasé y quiero la ensalada. Y se comió el primer plato y le dijo: búscame otro, y se comió el segundo y ya iba para el tercero. Ya el tercero, aquella mujer rompió a gritar y a adorar a Dios y a llorar y todo, y empezó a decir: hay un milagro. ¿Ve? Yo hice una oración complicada, ¿no, Señor? Ve que lo que yo quiero decir con esto es que Dios sabe. Mire el caso que da el ejemplo del cuaderno, y voy terminando. La mujer del flujo de sangre, 12 años enferma, se había ido a la bancarrota, vamos a resumir, dice que lo había perdido todo. Quiere decir que tenía chavo, era una mujer de dinero, que esa mujer de dinero invirtió todo lo que tenía buscando sanidad y no la encontró, perdió su familia, su esposo tuvo que haberla dejado por la ley, porque era mujer inmunda. Y ningún hombre judío se acercaba a una mujer inmunda. Quiere decir que ella perdió su marido, si tuviese, perdió su familia, tenía que vivir aparte, no podía trabajar, estaba en la miseria. Y esta mujer digo: si tocare tan solo el manto de Jesús, seré sana. Y se metió arriesgando su vida, porque ella sabía que ella no se podía meter dentro de esa gran multitud de personas, porque ella era inmunda y a toda persona que ella tocara lo convertía en inmundo según la ley. Entonces, si la cogía, ¿qué iban a pasar con ella? La mataban. Pero ella arriesgó su vida, porque ya sabía que lo único que le quedaba era eso. ¿Ve? Eso es un milagro tremendo. Porque dice la Biblia que tan pronto ella tocó el manto de Jesús, Jesús sintió que salió de él poder. Y el toque de que alguien lo había tocado como ningún otro lo había tocado. Entonces, él quería restaurarla. Por eso él hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? Esa pregunta es una pregunta de restauración, de hacerla hija, de volverla al pueblo de Israel, ¿verdad? También está la sanidad del ciego Bartimeo, aquel hombre pidiendo dinero en el camino. Y se quita la capa. ¿Capa de qué? De personas enfermas, de personas discapacitadas, de personas que se mantenía pidiendo limosna, y ahora se quita la capa. Y grita con todos sus pulmones. Fíjate que el primer milagro, de que estamos hablando de la mujer, se arriesga. En este no le importa que lo manden a callar, y él grita con más fuerza. ¿Ah?
Y Jesús viene y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Marcos capítulo 10, versículo 52, ¿verdad? Y Jesús a la primera mujer le dice la palabra, mujer, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:22. La mujer pecadora que vertió el frasco de alabastro. Ese es un milagro que ella hizo. Ella lo que hizo fue que ella se desbordó, ¿verdad? Y por último, la mujer que fue el hombre sanado, el leproso, ¿verdad? Así que todas estas personas fueron libres de la opresión, gozaron de la paz de Dios que nos da, porque al ser no solamente librados de su enfermedad, sino que también recibieron la salvación, hubo en ellos gozo, hubo en ellos paz. Así que Dios nos invita a deshacernos de todas las cargas y dejar atrás el pasado. Bien importante eso. El pasado, pasado es. ¿Verdad? Es importante disfrutar el gozo y la paz de Dios. La pregunta es, ¿está usted disfrutando el gozo y la paz de Dios? Si no lo estás disfrutando, tenemos que decirle al Señor, ¿verdad? Y hacerle una pregunta. Escudriñame, como decía David, si en mí hay camino de perversidad. Hoy Dios te hace esa invitación y te pregunta eso. ¿Estás disfrutando el gozo y la paz de Dios? ¿Es el Señor tu libertador? Si es así, amén. Si no es así, pues haga esa simple pregunta. Señor, escudriñame si en mí hay camino de perversidad. Dios le bendiga, hermano. Gracias, estamos siempre a su orden. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias, Señor, y te damos gloria, honra por cada hermano y hermana de esta clase bíblica. Oh Señor, te damos gracias. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Llénanos de misericordia y de paz. Líbranos de toda persona malvada, de todo accidente y de toda enfermedad. Que podamos ser embajadores tuyos a donde quiera que estemos, Padre. Y llévanos conmigo hasta nuestros respectivos hogares. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor de Cristo. Leslie. Amén.